Hola, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos sobre apendicitis y pues debemos saber que esta patología es la primordial que nos va a presentar abdomen agudo. ¿Cuáles son nuestros objetivos de la clase? Los objetivos es conocer la epidemiología de la apendicitis, conocer la fisiopatología de la misma apendicitis, reconocer el cuadro clínico del paciente que esté presentando esta patología y comprender el diagnóstico y manejo terapéutico de la misma. En cuanto a la epidemiología, tenemos que saber que el riesgo es mayor en hombres de 8.6% y en mujeres de 6.7%, con una frecuencia mayor entre la segunda y la tercera década de la vida, asociado con sobrepeso, aquí va el 18.5%, y en cuanto al tema de obesidad, pues es el 81.5%. Ok, hablemos de la anatomía. En cuanto a la anatomía del apéndice, pues tenemos que saber que tiene una longitud aproximada de 6 a 9 centímetros, pero esto es variable porque puede ser menor a 1 centímetro o mayor a 30 centímetros. Todo va a depender pues de la anatomía de la persona o del pacientito en ese momento, ¿no? El diámetro externo va a ser de 3 a 8 milímetros. El diámetro luminal que siempre va a contener va a ser de 1 a 3 milímetros. Y pues tenemos que saber que hay un abastecimiento arterial, que esta viene de la rama apendicular de la arteria ileocólica. Se genera, o más bien se contiene, con 3 capas. Estas 3 capas pues vamos a tener que es la serosa externa, que es una extensión del peritoneo, la capa muscular, la submucosa y mucosa. Como podemos ver en la figura 1, pues son las posiciones que puede asumir el extremo libre del apéndice vermiforme. Vamos a revisar que en la retrocecal pues va a ser la que más va a estar presente y va a ser alrededor del 41%. En la preileal es alrededor del 4%. La postileal va a ser alrededor del 9%. La pélvica del 28%. La subsecal del 11% y la paracecal del 7%. ¿Cómo va a tener su irrigación? Como hace un momento comentamos, pues viene de la arteria iliocecal y esta va a dar las ramas o las bifurcaciones que nos van a generar la arteria apendicular, la parte anatómica del ciego y del colon ascendente, y todo esto van a ser ramas hasta llegar a la arteria apendicular. ¿Cuál va a ser la fisiopatología de esta situación? Pues vamos a tener una obstrucción de la luz consecutiva a fecalitos o hipertrofia al tejido linfoide, que esto nos va a llevar a una obstrucción proximal, que de aquí pues nos va a llevar a una generación que genera la obstrucción de una asa cerrada, generará secreción normal continua de mucosa y a su vez una distensión progresiva rápida. Aumenta la distensión y esto va a generar una multiplicación rápida de bacterias. En cuanto a esto, pues el aumento de presión apendicular estará muy presente, va a sobrepasar la presión venosa, los capilares y las vénulas serán ocluidos y pues la ingurgitación y congestión vascular. Esto pues continúa la afluencia de la sangre arterial. Como podemos ver en el cuadro de la izquierda, como ya lo dijimos, la fisiopatología pues es la acumulación de una secreción de la mucosa apendicular y nos va a dar una proliferación bacteriana. A esto se le va a colocar el aumento de la presión intraluminal. Después va a tener una distensión de la misma pared apendicular y una ulceración de la mucosa. Nos puede dar una necrosis isquémica de la misma pared o una invasión bacteriana de la misma pared. Esto nos conllevará a una perforación y va a generar o peritonitis o un plastrón. Si nos vamos a la microbiología de esta patología, pues pueden haber especímenes en tejido de la pared apendicular que va a estar inflamada. La Escherichia coli, pues prácticamente todos la desarrollan.
Va a haber también bacteroides que aquí son un poco más complicados de ver, como el Splanichius y el Intermedius. Este se va a ver por cultivo y pues en el 62% va a ser por Fusobacterium nucleatum, que esto nos va a generar una necrosis en algún momento, pero esta no está presente en la microflora cecal, que es la normal. También vamos a tener Peptostreptococcus, Pseudomonas, Lactobacillus, entre otras. Pero pues los pacientes con gangrena o apendicitis perforada tienen más suscepción a invasión de tejidos por bacteroides. Si nos llegáramos a ir también a la etiología por parásitos, la causa es muy poco frecuente y va a estar dada por Enterobius, Ascaris, Giardia y Entamoeba histolítica, pero la que ocasiona directamente la apendicitis va a ser la vermicularis. Es una difícil detección de este tipo de parásitos en los apéndices y en los pacientes, porque la verdad es que como está tan inflamado, pues nosotros vamos directamente a hacer una resección. Si nos ponemos a ver en la figura del lado izquierdo, pues vamos a tener que es una imagen macroscópica y una imagen microscópica. Vamos a observar del lado izquierdo o en la imagen A, pues que vamos a tener a los parásitos saliendo del apéndice vermiforme. Y pues vamos a apreciar en la imagen B, pues más que nada con una tinción de HIE esta situación. En cuanto al cuadro clínico, en el cuadro clínico pues hay dolor visceral que es difuso, es circunscrito y pues a medida va irritando el peritoneum. ¿Cómo inicia? El dolor periumbilical es difuso e irradiado a fosa ilíaca derecha, que nos generará náusea, vómito, anorexia y posiblemente la gastroenteritis esté presente, pero la verdad es que es muy poco común. Habrá una obstipación, que esto va a ser antes del inicio de dolor y el paciente considera la defecación aliviará el dolor abdominal, cosa que no sucede. Y puede tener o no diarrea que está asociada a una perforación, principalmente en niños. Tendremos a la escala de Alvarado, que pues es como el gold estándar para la clínica de estos pacientes. ¿Cuáles van a ser los parámetros que van a estar evaluando, o más bien estará evaluando la escala de Alvarado? Pues se dividirá en síntomas, signos y laboratorio. En la parte de los síntomas, pues vamos a tener que es la migración del dolor, anorexia, náusea y vómito, que cada una de estas nos dará un punto. En los signos, si tiene dolor en cuadrante inferior derecho, esta es una escala que nos dará 2 puntos. Si el rebote es positivo, 1 punto, y si tiene fiebre, 1 punto. En cuanto a los laboratorios, si el paciente tiene leucocitosis, va a ser de 2 puntos, y si está desviado a la izquierda de los neutrófilos, va a ser 1 punto. Que si en dado caso tuviera todo esto, tendrá 10 puntos. Y vamos a tener signos. Tendremos varias cantidades de signos, pero de esos vamos a englobar 7. De estos 7 signos, el primero va a ser el signo de Robsing, que pues como ya sabemos es una presión del lado izquierdo sobre un punto que corresponde al punto de McBurney y se irradiará al lado derecho. El signo del psoas pues es un aumento de dolor en fosa ilíaca derecha al realizar la flexión que activa a la cadera derecha. El signo del obturador pues es dolor provocado en el hipogastrio al flexionar el muslo y rotar la cadera hacia adentro del mismo lado derecho. Tendremos también al signo de Sommer, que es un aumento de la tensión de los músculos abdominales que pues quedan percibidos por la palpación superficial a la fosa ilíaca derecha. También tendremos el signo de von Blumberg, que pues es un dolor provocado al descomprimir bruscamente la fosa ilíaca derecha. Tendremos el signo de talopercusión, que pues este signo va a ser un dolor en la fosa ilíaca derecha con el paciente en decúbito dorsal y pues vamos a elevar ligeramente el miembro y vamos a golpear el talón ligeramente.
Esto va a ser positivo en dado caso. Y el signo de Dunphy. Este es un aumento del dolor en la fosa ilíaca derecha al momento de toser. Vamos a hablar ahora sobre el tiempo de evolución de la apendicitis o del apéndice vermiforme para esta patología. Vamos a tener que es normal y que puede tener un lapso de 24 a 36 horas donde empiece a mostrar algún síntoma. En esta situación vamos a tener cuatro categorías. En estas 4 categorías pues vamos a tener a la normal, que esta pues literalmente no la contamos, y empezaremos con la simple o catarral. Como pueden ver, esta simple o catarral pues puede ser de un lapso de 4 a 6 horas. En la flemonosa pues ya hablamos de una edematización un poco más fuerte y vamos de las 6 a las 8 horas. Tendremos a la gangrenosa y tendremos a la perforada, que si llegamos a la perforada pues sabemos que va a ser una apendicitis con peritonitis 100% segura. Si nos vamos al diagnóstico, en el diagnóstico pues podría ser por una radiografía simple de abdomen y podemos revisar que haya una presencia del fecalito y una carga fetal en el ciego. No siempre va a pasar, no siempre se va a ver. En la ecografía vamos a ver el engrosamiento de la pared apendicular, como lo pueden ver en la imagen, una presencia de líquido periapendicular, que esto va a ser indicativo de apendicitis, y un apéndice fácilmente comprimible. ¿A qué se le llama esto? Pues es un diámetro menor a 5 milímetros que descartará la apendicitis. En una tomografía computarizada hay gran resolución y pues observaremos que el apéndice está totalmente inflamado. Si está mayor a 5 milímetros y hay una pared engrosada, el signo de inflamación posterior a esta misma, y observar en la tomografía computarizada van a ser las líneas de grasa periapendicular, un mesoapéndice engrosado, un flemón periapendicular y habrá líquido libre. ¿Cuál va a ser el diagnóstico diferencial en estos pacientes? En pacientes pediátricos, pues por una situación no obstructiva, como lo habíamos comentado al principio, y pues puede haber también una adenitis mesentérica aguda, como lo pueden revisar en esa situación, en esa tomografía, que nos está hablando de las adenopatías mesentéricas. En los pacientes ancianos podemos revisar que los diagnósticos diferenciales pues va a ser diverticulitis, carcinoma perforante del ciego o de una porción del sigmoides, que son casos un poquito más extremos y sí debemos de pensarlo a su momento. En los pacientes femeninos, pues hay que tener como un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque los diagnósticos diferenciales pues van a ser un poco más, y va a ser la enfermedad inflamatoria pélvica, una rotura del folículo de Graf, una torsión de quiste o tumor de ovario, una endometriosis o un embarazo ectópico. Entonces, si está a nuestra consideración, podríamos hacer una prueba de embarazo y revisar. Si está positiva, revisar de nueva cuenta, pero ahora en sangre. Y si no, pues ya damos por visto que es negativa y seguimos con los diagnósticos. Ahora, tratamiento. El tratamiento, pues antes en una guía de práctica clínica y ya no las actualizadas, decían que si cumplía con ciertos criterios se iba a operar. Hoy en día el tratamiento es hacer una apendicectomía laparoscópica para evitar una complicación. No puede haber forma alguna que digamos que con medicamento el apéndice se va a enfriar. Quizá podemos bajar un poco la inflamación, pero la verdad es que es muy complicado. Entonces sí o sí va a ser una apendicectomía laparoscópica. En dado caso de que se complique o ya llegue a una peritonitis, pues la apendicectomía
pasará de laparoscópica a una apendicectomía abierta. También hablaremos pues sobre el tratamiento médico que debe tener los pacientes. ¿Cuál va a ser el primero? Cefotaxima. En adultos vamos a dar de 1 a 2 gramos cada 6 a 8 horas y en niños, como ya sabemos que la posología debe cambiar, va a ser 50 miligramos kilogramo de peso corporal al día. Esto pues ya cuando se estarán hospitalizando los pacientes para hacer tanto la profilaxis como el tratamiento empírico antibiótico en el transcurso de la cirugía. Tanto estos medicamentos como los que siguen son los de elección para esquema antibiótico y para esquema analgésico.